Eran las 6:30 de la mañana cuando abrí los ojos y supe que había cometido el error más grande de mi vida. No porque estuviera desnuda, ni porque tuviera resaca, sino porque la persona que dormía a mi lado no era mi marido. Era Pedro, el padre de uno de los amigos de mi hijo. 10 años mayor que yo. Casado. Y completamente ajeno al desastre que yo acababa de desatar en mi casa. Me levanté con cuidado, recogí mi ropa del suelo, y salí de su piso en Gandía sin hacer ruido, aún con el pelo enredado y el corazón en la garganta. No me sentía sexy. Ni poderosa. Ni siquiera culpable. Me sentía confundida. Como si no terminara de entender en qué momento pasé de ser una mujer de familia a alguien que se escabulle de una cama que no le corresponde un sábado por la mañana. Tomé el tren de vuelta a Valencia sin mirar a nadie. Me dolía todo, pero no físicamente. Me dolía saber que cuando llegara a casa, José estaría preparando el desayuno para los niños. Que me miraría con esos ojos suyos, cansados, buenos, siempre esperando lo mejor de mí y no sospecharía nada. Lo peor de todo es que yo tampoco supe explicarme por qué lo hice. No fue amor. No fue venganza. Ni siquiera fue lujuria, si soy sincera. Fue un momento. Uno solo. Una conversación tonta que empezó en una reunión de Lampa, que se volvió más frecuente, más íntima, más peligrosa. Una salida en grupo que se alargó hasta las 2 de la mañana. Un paseo improvisado por la playa. Y de pronto, sus labios en los míos. Y yo sin fuerzas para decir que no. Supongo que en algún rincón de mí, algo estaba roto. Algo que José no supo ver. O que yo nunca le supe mostrar. El tren llegó a la estación del norte. Caminé hasta casa como si nada, con la misma ropa del día anterior, el maquillaje corrido y el alma hecha pedazos. Cuando abrí la puerta, mi hija me abrazó y me dijo, «Mamá, ¿dormiste en casa de Clara?» Solo asentí. Mentí. Fue tan fácil que me dio miedo. Y así empezó todo. No cuando me acosté con otro, sino cuando descubrí que podía mentir con naturalidad. José no se dio cuenta de inmediato, pero tampoco tardó semanas. Fue cuestión de días. No porque encontrara mensajes, ni porque yo me comportara como una adolescente nerviosa escondiendo secretos. Fue algo mucho más simple. Fue por el olor. Una noche, después de cenar, estábamos viendo una película en el salón, y él se acercó para abrazarme por detrás. Tenía esa costumbre desde hacía años, ponerse detrás del sofá y apoyarse un segundo sobre mis hombros, como si necesitara tocarme para recordar que estábamos bien. Pero esa noche se detuvo a medio camino, como si algo lo hubiera hecho dudar. No dijo nada. Solo se quedó ahí unos segundos, olfateando el aire, y luego se alejó a la cocina con la excusa de buscar una cerveza. Yo no dije nada. Sabía exactamente qué había olido. Los días siguientes fueron raros. José no me preguntó nada directamente, pero empezó a hacer cosas que no solía hacer. Llegaba antes del trabajo, se metía en la ducha conmigo sin avisar, me abrazaba más de lo normal, y por las noches me observaba con atención. No como un hombre enamorado, sino como alguien que está buscando algo. Como si cada gesto mío fuera una pista. Y yo, que antes me movía por la casa sin pensar, ahora medía cada paso. Me vestía con más cuidado, lavaba mi ropa por separado, y evitaba usar el mismo perfume que aquella noche. Todo eso era ridículo, porque ya no había nada con Pedro. Solo fue una vez. Una vez que bastó para que todo empezara a desmoronarse. Un jueves, cuando llegué de hacer la compra, lo encontré sentado en la mesa del comedor, con la carpeta del colegio de nuestro hijo abierta frente a él. No era algo raro, pero esa vez no tenía cara de padre orgulloso, sino de alguien que lleva horas mirando un punto fijo.
Tenía el ceño fruncido, la mandíbula apretada, y ni siquiera se dio cuenta de que había entrado. Me acerqué con calma y le dije que había comprado su yogur favorito. No respondió. Tardó varios segundos en levantar la vista y cuando lo hizo, su mirada era distinta. No había ira, ni tristeza. Solo una calma artificial que daba miedo. ¿Dónde dormiste el sábado pasado?, me preguntó de golpe, sin levantar la voz. No supe qué decir. Podía repetir la mentira de Clara, podía hacerme la ofendida, podía inventar cualquier cosa. Pero no pude. Me quedé en silencio. ¿Lo conoces de antes?, continuó. ¿O fue algo reciente? No respondí. Él se levantó, empujó la silla con cuidado y se apoyó en la mesa con ambas manos. ¿Está casado?, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Solo atiné a asentir, sin mirarlo. ¿Y es del colegio?, añadió, y ahí sí lo miré. Estaba adivinando. Había atado cabos, había olido mi perfume, había visto mi ropa, había notado la tensión. No tenía pruebas, pero lo sabía. Fue una vez, logré decir al fin, con una voz tan baja que parecía de otra persona. Él no reaccionó como imaginé. No gritó, no lanzó nada al suelo, no me insultó. Solo se sentó otra vez, se cubrió la cara con las manos y se quedó en silencio. Pasaron minutos. Yo no me moví. Sentía que cualquier cosa que dijera iba a empeorarlo todo. Finalmente, él bajó las manos y me miró. ¿Por qué? No supe qué contestar. Porque me sentía sola. Porque él ya no me miraba como antes. Porque necesitaba sentirme viva. Todo sonaba estúpido en mi cabeza. Así que dije la verdad más básica y miserable. No lo sé. Se rió. Una risa amarga, corta, que no le había escuchado nunca. No lo sabes, repitió. Qué fácil es, ¿no? Cagarlo todo sin saber por qué. Se levantó otra vez, pero esta vez no se apoyó en la mesa. Fue directo hacia la puerta y cogió las llaves. No sé si voy a volver esta noche, dijo sin mirarme. No me llames. No quiero hablar contigo ahora. Y se fue. Sin un portazo, sin lágrimas. Solo se fue. Me quedé sola en casa, de pie junto a las bolsas de la compra, con la carpeta del colegio aún abierta en la mesa. Los dibujos de nuestro hijo se mezclaban con el silencio más incómodo que había sentido en mi vida. No sabía si llorar, si correr tras él, si fingir que todo había sido una pesadilla. Pero no hice nada. Solo me senté y miré la silla vacía frente a mí, preguntándome en qué momento exacto empecé a destruir mi vida. José volvió esa misma noche, pero no entró a la habitación. Dormió en el sofá, o eso supuse, porque cuando me desperté por la mañana, su chaqueta estaba colgada en el perchero y había una taza sucia en el fregadero. No me dijo ni una palabra, ni siquiera al salir para trabajar. Solo dejó una nota en la encimera con una lista para el supermercado, como si estuviéramos en plena normalidad. Pero no había nada normal en ese silencio. Era un silencio denso, pesado, que hacía más daño que cualquier grito. Aún así, prefería eso a que me insultara, porque ese José que no decía nada era más peligroso que el que discutía. Ese José estaba pensando, planeando, acumulando. Los días pasaron y cada vez hablábamos menos. Las comidas eran un trámite, los turnos con los niños se repartían sin cruzar miradas, y si había algo urgente, lo resolvíamos por mensaje. No tocó el tema otra vez. No me preguntó nada más, ni siquiera el nombre del otro. Pero yo sabía que no lo había olvidado, solo lo estaba digiriendo. Empecé a temer que su silencio se convirtiera en algo más grande. Un castigo lento. O peor,
algo frío y meticuloso. Como una bomba de relojería. Un martes por la tarde, volví a casa y lo encontré hablando con alguien en el balcón. Estaba al teléfono, pero no se dio cuenta de que había llegado. Me quedé en el pasillo, escuchando solo una parte de la conversación. Sí, ya tengo todo. En cuanto me lo confirme el abogado, te aviso. No, no voy a explotar. No voy a hacer el ridículo. Solo quiero que sienta lo que yo sentí. No supe si hablaba de mí o de otra cosa, pero la sospecha era clara. Me acerqué despacio y, al verme, colgó enseguida. Fingió estar tranquilo. ¿Era del trabajo? Le pregunté sin rodeos. No, era Tomás, respondió, refiriéndose a su mejor amigo, el que siempre estaba cuando las cosas iban mal. ¿Estás hablando con un abogado? José me miró durante unos segundos antes de contestar. ¿Y si sí? ¿Qué te importa? Me importa, dije, y esta vez no me tembló la voz. Porque seguimos casados, porque tenemos hijos, porque no ha pasado ni una semana desde que te acostaste con otro, interrumpió, con una calma que me hizo tragar saliva. Me quedé callada, esperando algo más, pero no dijo nada. Solo se fue al baño y cerró la puerta. Me senté en el sofá, con las manos temblando. No me sentía en posición de exigir nada, pero la incertidumbre me estaba matando. Pensé en hablarle con sinceridad, contarle cómo había llegado a ese punto, pero cada vez que ensayaba las palabras en mi cabeza, todo sonaba como una excusa barata. Y él no quería escuchar excusas. Quería venganza. Al día siguiente, al volver del colegio con los niños, vi que había algo raro en la casa. Todo estaba ordenado, demasiado limpio. Subí al dormitorio y vi que una de sus maletas no estaba. Fui al armario, y faltaban varias de sus camisas. Bajé corriendo al salón. ¿Dónde está tu padre? Le pregunté a mi hija, que estaba con el portátil en el sofá. Dijo que se iba unos días, contestó, sin levantar la vista. Que no sabía cuándo volvía. No dije nada. No quise mostrar la ansiedad que me estaba comiendo por dentro. Fui a la cocina, abrí el cajón de los papeles, y vi que la carpeta azul donde guardábamos nuestros documentos también había desaparecido. Ya no era solo una sospecha. José estaba preparando algo. Esa noche me costó dormir. Me levanté varias veces, revisé sus redes sociales, su correo, incluso intenté buscar su localización desde la app del móvil, pero la había desactivado. Me sentí ridícula. Esa era yo ahora, una mujer traicionada por sí misma, espiando a su propio marido por miedo a lo que pudiera hacer. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, preguntándome si él estaba en casa de Tomás o si había ido más lejos, si estaba solo o acompañado, si había empezado una vida nueva sin avisar. El viernes por la tarde volvió. Entró sin decir nada, se quitó los zapatos, dejó la maleta junto al perchero y se sirvió un vaso de agua. Yo estaba en la cocina. Lo observé desde la puerta. No parecía cansado. No parecía triste. Parecía decidido. ¿Dónde has estado? En Madrid. ¿Con quién? Con alguien que no se acuesta con desconocidos en la cama de matrimonio. Me quedé helada. No solo por la frase, sino porque la dijo sin rencor, como quien informa del tiempo. Quise responder, pero me adelantó. No te preocupes, no estoy con nadie. No soy como tú. Pero eso no quiere decir que no esté pensando qué hacer con lo nuestro. ¿Qué significa eso? Significa que no tengo prisa. Que quiero que sufras como yo he sufrido. Que no voy a romper esto de golpe, porque sería demasiado fácil para ti. Me miró fijamente. Era una mirada que no reconocía,
Una mezcla de desprecio y control que nunca había visto en sus ojos. No me vas a perdonar, dije, más como una afirmación que como una pregunta. Perdonarte no está en mis planes, Laura. Pero tampoco te voy a dejar ir tan rápido. Vas a aprender lo que es vivir con la culpa encima todos los días. Y cuando creas que ya no puedes más, entonces hablaremos del futuro. No me insultó, no me humilló, no me echó de casa. Pero en ese momento supe que se venía algo peor. Una guerra fría. Y que yo ya había perdido. Pasaron 2 semanas en las que cada día se sentía como una especie de castigo. José no me ignoraba por completo, pero todo lo que hacía era calculado. No me gritaba, no me maltrataba, no me hacía escenas. Pero me mostraba, con cada gesto, que ya no me veía como su esposa. Si hacía café, solo llenaba su taza. Si preparaba la cena, servía a los niños y a él, pero dejaba la cocina antes de que yo me sentara a la mesa. Cuando me hablaba, usaba un tono neutro, sin odio, pero sin afecto. Era como si hablara con una compañera de piso que no le caía especialmente bien. A veces decía cosas delante de los niños que parecían inocentes, pero que yo sabía que llevaban veneno. Comentarios como a veces uno no conoce realmente a quien tiene al lado o no todo lo que brilla en una familia es oro, dichos con calma, sin levantar la voz, pero con la suficiente intención como para herirme. Una noche, después de acostar a los niños, bajé al salón dispuesta a hablar. No podía seguir así. Me senté en el sofá y esperé a que saliera del baño. Cuando lo hizo, me miró con fastidio, como si hubiera interrumpido algo importante. Tenemos que hablar, le dije, firme. ¿Y ahora sí quieres hablar? Respondió sin sentarse. ¿Ahora que todo te está empezando a incomodar? No puedo más con este juego, contesté. No sé si me odias, si planeas irte, si estás esperando que yo me derrumbe, pero no es sano para nadie. No es sano. Repitió, cruzando los brazos. Qué curioso que ahora te importe la salud emocional de esta casa. Lástima que no pensaras en eso cuando te quitaste la ropa. Sé que lo arruiné, le dije. Y no te estoy pidiendo que me perdones, pero al menos dime qué estás haciendo. ¿Qué estás planeando? Estoy planeando que pagues por lo que hiciste, dijo sin titubear. Que cada día que pases aquí te pese más que el anterior. No me voy a ir. Tú tampoco. Pero vas a vivir sabiendo que no confío en ti, que no te respeto, y que todo lo que construimos ya no vale nada. No supe qué responder. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que ya intuía. José no quería divorciarse, al menos no todavía. Quería que la culpa se convirtiera en mi rutina. Quería que cada día me costara levantarme. Durante la semana siguiente, noté que algo más pasaba. Un día, el portero del edificio me entregó un sobre sin remitente. Dentro había 3 fotos impresas. En ellas, yo salía entrando al edificio de Pedro, y luego saliendo unas horas después. Era de noche, y en una de las fotos se veía claramente mi cara. Me quedé paralizada. Las fotos estaban hechas desde un coche, con buena calidad. No era casual. Era alguien que sabía lo que hacía. José. Subí las escaleras corriendo, sin esperar el ascensor. Entré en casa y él estaba en el salón, viendo las noticias como si nada. Le tiré las fotos sobre la mesa. ¿Qué es esto? Pruebas, respondió sin mirarme. ¿Pruebas de qué? ¿De algo que ya sabes? Pruebas que me servirán en caso de que decida hacer esto público. O llevarlo a juicio. O enseñárselo a nuestros hijos cuando sean mayores y pregunten por qué todo se rompió. ¿Estás enfermo?, le dije. No, Laura, respondió. Estoy herido. ¿Y tú te crees que una disculpa arregla eso?
Me fui a la habitación sin decir nada más. Cerré la puerta con llave. No quería que me viera llorar. No quería que pensara que su plan funcionaba. Pero funcionaba. Estaba rota por dentro. 2 días después, al salir de casa para llevar a los niños al colegio, vi que en el buzón había más sobres. Esta vez eran copias impresas de los mensajes que alguna vez había intercambiado con Pedro. Capturas de pantalla. No sabía cómo los había conseguido. Nunca los guardé, y Pedro había borrado todo. Él debía haberlos reenviado a su correo antes de eliminarlos. Todo estaba fechado. Todo era preciso. No había forma de desmentirlo. Y si estaban en el buzón, eso significaba que alguien más podía haberlos visto. Esa tarde llamé a Pedro. No había hablado con él desde aquella noche. Me contestó con voz baja, como si también supiera lo que estaba pasando. ¿José te contactó? Le pregunté. Sí, respondió. Me llamó hace una semana. Me dijo que tenía pruebas, que iba a arruinarme si no cooperaba. Me pidió todo lo que tuviera. No me dio opción. ¿Y se lo diste? Sí. Colgué sin decir adiós. No tenía energía para discutir. Pedro se había protegido. Me había expuesto. Y José había conseguido lo que quería. Esa noche, mientras cenábamos los cuatro en silencio, José levantó la vista de su plato y me miró fijamente. Me sostuvo la mirada como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. ¿Te ha llegado ya todo o todavía falta algo por enviarte?, dijo en voz baja, sin que los niños se dieran cuenta. No respondí. Solo asentí. Tenía miedo de lo que vendría después. Pero también sentía algo que no había sentido en semanas: rabia. Porque una cosa era asumir mi culpa. Otra muy distinta era convertirme en su juguete. Empezaba a entender que, en esta guerra, él no pensaba parar hasta destruirme. Y yo no estaba segura de si quería seguir aguantando. La noche en que por fin hablamos sin gritos ni silencios pesados empezó como todas las anteriores, con los niños acostados y la televisión encendida en el salón mientras cada uno fingía estar concentrado en su propio mundo. Yo estaba sentada con el portátil en el regazo, supuestamente respondiendo correos del trabajo, aunque no podía concentrarme en nada. Él, con una cerveza en la mano, pasaba canales como si eso lo ayudara a no pensar. En algún momento, sin mirarme, José dejó el mando sobre la mesa, se recostó hacia atrás y dijo algo que no esperaba escuchar nunca en ese tono. Estoy cansado. No era un reproche, ni una amenaza. Era una declaración, simple y llana. Cerré el portátil despacio y me quedé en silencio, esperando a ver si continuaba. No lo hizo. Pasaron unos minutos hasta que reuní el valor para contestar. Yo también. Se frotó la cara con ambas manos, como si eso pudiera borrar el mes que habíamos vivido. Luego se volvió hacia mí, con los ojos cansados, sin rastro de esa mirada afilada que me había dirigido tantas veces en los últimos días. ¿Qué quieres hacer con esto?, preguntó. ¿De verdad quieres seguir como si nada? No puedo seguir como si nada, respondí. Nadie podría. Entonces dime qué hacemos. Porque yo tampoco quiero más guerra. No tengo fuerzas. Yo cometí un error. Uno grave. No te voy a pedir que lo olvides. Pero tampoco puedo vivir con miedo todos los días, esperando a ver cuál será tu próximo movimiento. Si vas a irte, si vas a contarles a los niños, si vas a hacerme la vida imposible. No me quiero ir, dijo él sin dudar. Pero no porque quiera seguir contigo. No todavía. Es por ellos. No quiero que esto los rompa. Entonces, ¿vivimos juntos sin hablarnos, sin tocarnos, sin vernos? No lo sé.
Por eso te lo pregunto. Porque esta situación no tiene sentido. ¿Quieres separarnos? ¿Dividirlo todo? ¿Explicarles que su madre se acostó con otro hombre? José suspiró, largo y hondo, como si esas preguntas fueran piedras que llevaba semanas arrastrando. No quiero que mi vida se defina por tu error. No quiero convertirme en el tipo amargado que vive para vengarse. Pero tampoco puedo mirar hacia otro lado y fingir que todo está bien. Estoy harto de hacerme el fuerte. ¿Qué propones? Un trato, dijo. Nos damos un mes. Seguimos aquí, juntos, por los niños, por la rutina, por lo que queda de respeto. Pero durante ese mes, cada uno vive su vida. No nos exigimos nada. Ni afecto, ni explicaciones. Y al final del mes, decidimos. ¿Un mes sin preguntas? Un mes sin mentiras. Si estás viendo a alguien, me lo dices. Si necesitas espacio, te vas. Pero sin juegos. ¿Y tú? Yo no tengo a nadie, respondió. Pero no te prometo que siga así. No voy a quedarme quieto esperando a que me vuelva a doler todo otra vez. No era un acuerdo justo, pero sí lo más racional que habíamos dicho desde que todo estalló. Asentí. Era eso o seguir rompiéndonos lentamente hasta que no quedara nada. Durante esa semana, nos comportamos como dos adultos compartiendo techo, turnándonos con los niños, haciendo la compra, cocinando por separado. Dormíamos en la misma casa, pero no cruzábamos palabras si no era necesario. Y aunque eso parecía triste, era una mejora comparado con las amenazas veladas de días anteriores. Un jueves por la tarde, volviendo del trabajo, lo encontré en la cocina, hablando por teléfono. Tenía un tono bajo, casi amable. Cuando me vio entrar, terminó la llamada sin prisa. No dijo con quién hablaba, y yo no pregunté. Me limité a abrir el frigorífico y sacar algo de agua. Me miró, como evaluando mi reacción. No tengo nada que esconder, dijo, seco. Es una chica del trabajo. Quedamos para cenar. No pasa nada si tú también estás con alguien. No sabía si esperaba que me doliera, o que le rogara que no saliera. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo asentí. Haz lo que necesites. Solo no uses eso para hacerme daño. Ya no necesito hacerte daño, Laura. Ya lo estás. Esa noche no pude dormir. No por celos, sino por la sensación de que estaba perdiendo a alguien que ya no sabía si quería recuperar. Me pregunté si José tenía razón, si yo ya estaba rota, si quedaba algo que valiera la pena salvar. Al día siguiente, durante el desayuno, sin que los niños escucharan, me preguntó algo inesperado. ¿Por qué no me lo contaste cuando pasó? Porque no fue algo planeado. Fue una estupidez. Una noche. Me sentí sola. Me dejé llevar. ¿Y él? ¿Lo sigues viendo? No. Se acabó en ese momento. ¿Te importó? No lo suficiente. Si me hubiera importado, no habría vuelto a casa. José no dijo nada más. Terminó su café, besó a los niños y se fue al trabajo. Y por primera vez en semanas, sentí que habíamos dicho algo que servía para algo. No era perdón, ni reconciliación, pero era una pausa. Una tregua que, al menos, nos dejaba respirar. Aunque fuera por poco tiempo. No hubo una conclusión dramática, ni una conversación definitiva cargada de emociones, ni una escena que lo cambiara todo de golpe. Simplemente llegó el día 30 desde que acordamos ese mes despacio, y los dos sabíamos que algo teníamos que decir. Era sábado. Los niños estaban en casa de mis padres, y nos quedamos solos, sin excusas, sin ruido, sin testigos. José estaba en la terraza, tomando un café que él mismo se había preparado.
No me preguntó si quería uno, pero me senté a su lado igual, con una manta que cogí del sofá porque empezaba a refrescar. Durante varios minutos no hablamos. Él miraba al frente, no sé si pensando o simplemente evitando mirar hacia donde estaba yo. Al final rompí el silencio, no porque tuviera algo nuevo que decir, sino porque había llegado la hora de cerrar algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Yo no quiero seguir así. José no se movió, ni siquiera parpadeó, pero sé que me escuchó. Así como... ¿Cómo estamos? Viviendo en la misma casa como dos extraños, midiendo cada palabra, esperando que el otro cometa un error para usarlo como arma. No fuiste tú la que empezó todo eso, respondió, sin sarcasmo. No te lo niego. Pero ahora los dos estamos estancados. Y no podemos seguir poniéndonos trampas. Si vamos a terminar, que sea ya. Si vamos a arreglarnos, que sea sin esta guerra. ¿Crees que hay algo que arreglar? Creo que después de lo que pasó, si seguimos aquí es porque todavía hay algo. Aunque sea respeto. Aunque sea por los niños. Pero algo hay. José se recostó en la silla y suspiró. No como alguien rendido, sino como quien acepta que la situación ya no puede estirarse más. Se quedó en silencio, pensativo, y luego habló con una calma que no había mostrado en todo el mes. Yo no te perdono. Y no sé si lo haré algún día. Pero tampoco quiero arrastrar este rencor hasta que los niños sean adultos y se pregunten por qué sus padres vivieron 20 años en silencio. No me interesa vivir con alguien que me debe algo todo el tiempo. Tampoco me interesa destruirte para sentirme mejor. No me funcionó. No supe si sus palabras eran una despedida o una tregua definitiva. Me limité a escucharlo, intentando descifrar si quedaba algo de nosotros más allá del resentimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Nos separamos, dijo sin dudar. No de casa, al menos no por ahora. Pero de la idea de ser pareja. Vamos a dejar de fingir que esto se puede salvar a corto plazo. Quiero que vivamos en la misma casa, compartamos a los niños, sigamos trabajando cada uno por su lado, pero como personas distintas. Sin culpa. Sin castigo. ¿Y si con el tiempo cambia algo? Entonces lo hablaremos. Pero no ahora. Ahora necesito espacio de verdad. Y creo que tú también. No era lo que quería oír, pero tampoco podía decir que me sorprendía. La herida seguía abierta, y aunque el dolor había bajado, la desconfianza seguía ahí, ocupando todo. Acepté su propuesta, no porque me pareciera ideal, sino porque no veía otro camino que no fuera seguir destruyéndonos o empezar desde un lugar más honesto. Vivir juntos, criar a nuestros hijos, pero aceptar que por ahora no somos una pareja. No fingir. No prometer nada. Pasaron los días y la nueva dinámica fue extrañamente natural. No dormíamos en la misma habitación, no salíamos en pareja, no teníamos cenas románticas. Pero tampoco discutíamos. Repartíamos las tareas del hogar, hablábamos de los niños, incluso reíamos de vez en cuando. Parecía que al eliminar la expectativa de ser un matrimonio funcional, la relación dejó de ser un campo de batalla. Empezamos a llevarnos mejor, no como pareja, sino como dos personas que habían dejado de culparse. Una noche, mientras cenábamos con los niños, mi hija pequeña preguntó si íbamos a divorciarnos. José y yo nos miramos, y por primera vez desde que todo esto empezó, dimos la misma respuesta al mismo tiempo: no lo sabemos todavía. Fue honesto, fue suficiente. No necesitamos disfrazarlo de mentira amable. Con el paso de las semanas, empezamos a recuperar algo que no esperaba, una especie de complicidad mínima, una capacidad de hablar sin lanzarnos reproches. No volvimos a tocar el tema del engaño. Él no quiso saber más detalles, y yo no sentí la necesidad de justificarme. Todo lo que había que decir ya se había dicho,
o se había entendido en el silencio compartido. Un domingo por la mañana, mientras recogíamos el salón después de una noche de pizza y película con los niños, José me miró de una forma distinta. No fue un gesto romántico, ni nostálgico. Fue una mirada tranquila, como si por fin me viera como alguien con quien podía convivir sin rencor. No dijo nada. Solo asintió levemente cuando me ofrecía preparar café. No sé si vamos a volver a ser pareja. No sé si él volverá a confiar en mí algún día. Pero sé que ambos entendimos que seguir destruyéndonos no era la salida. Que aceptar lo que pasó, sin dramatismos, sin castigos eternos, era el único camino para que algo, lo que fuera, sobreviviera. Y eso, aunque no suene a final feliz, fue el único cierre posible para una historia como la nuestra. No fue perdón, ni fue olvido. Fue un pacto entre dos personas que ya no querían seguir haciéndose daño. Y a veces, con eso basta.